Es momento de seguir con lo que tenemos programado para ustedes todos los días. Queremos contarles que estamos expuestos a sonidos contaminantes en nuestro ambiente, como el tráfico vehicular, el volumen excesivo de aparatos radioeléctricos, la reproducción en dispositivos móviles de materiales audiovisuales, el ruido de plantas eléctricas, el uso incorrecto, escuchen bien, de los audífonos. Y pare usted de contar. Bueno, los audífonos puede ser que me anote un poquitico, porque yo todos los días cuando voy a hacer el cardio utilizo los audífonos. Pero bueno, todos estos sonidos son los que producen y se les conoce como contaminación sónica y afectan gravemente nuestra audición sin darnos cuenta. Pero para conversar sobre las consecuencias de esta exposición prolongada a este tipo de ruidos nos acompaña el doctor José Colina, otorrinolaringólogo. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Gracias, para mí siempre es un placer estas invitaciones porque podemos hablar de los temas que son de gran importancia para todos los que nos están sintonizando en sus hogares. Bueno, José, yo quiero desde ya, además de darte la bienvenida, agradecerte que estés con nosotros, pero sí, hay que ir revelando algunas preguntas y contigo vamos a tener la respuesta. ¿Cómo se produce la pérdida de la audición inducida por el ruido? ¿Cómo ocurre? En estos casos debemos hablar de dos tipos de trauma acústico, como lo llamamos. Está el trauma acústico agudo, que es cuando tenemos una exposición violenta a un ruido muy fuerte, y tenemos el trauma acústico crónico, que normalmente los tenemos en grandes ciudades, que es la exposición continua a ruidos molestos. Y de hecho, en nuestro medio ambiente estamos por lo general expuestos a ruidos en el día a día, en el trabajo, en el gimnasio, como lo comentabas, porque a donde vamos siempre hay cierto tipo de ruido y sonido ambiental. Oye, José, pero por ejemplo, para hacerlo más cercano, en el caso de los que utilizamos los audífonos para entrenar o los que trabajan obligatoriamente con audífonos, como nuestros camarógrafos, coordinadores o personas como los DJ que no pueden dejar de usarlo y tienen que hacerlo frecuentemente. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a una pérdida de audición progresiva? Porque realmente yo puedo estar ahí, pero no me estoy dando cuenta. Y si está asociado a la edad también. Ajá. Sí, creo que si hablamos desde la prevención es muy importante. La audición es uno de los sentidos, el oído como tal es lo que nos permite, uno de los que nos permite comunicarnos con el medio ambiente. Y si el ser humano practicara la prevención, creo que nos evitaríamos muchas de las enfermedades que vemos hoy en día. Ustedes como comunicadores sociales, nosotros los médicos, los educadores, estamos constantemente usando nuestra voz y lo ideal de la voz es alrededor de 8 horas al día, al igual que la audición. Cuando estamos expuestos a ruidos, como por ejemplo el uso de auxiliares o de auriculares, se recomienda 8 horas al día, 8 horas diarias, 40 horas semanales, es lo recomendable. Y a un volumen, el uso total. Y lo recomendable, la mayoría de los dispositivos móviles vienen con un volumen, con un reductor de ruido aproximadamente a 40 decibeles, porque por encima de esto ya estaríamos hablando de ruidos que la exposición continua puede generarnos pérdidas auditivas. Ya bien, por el envejecimiento prematuro del sentido de la audición. Esto es Ok, posible. ¿y hablamos de qué edad Exacto. podría adelantarse? Se recomienda que a partir de los 35, 40 años ya deberíamos hacernos un estudio de audición anual para verificar cómo está nuestra audición. Si lo hacemos con la vista, normalmente nos hacemos al menos una vez en la vida, nos hemos hecho un estudio de vista, también deberíamos hacernos un estudio de audición. Como lo dije anteriormente, ustedes, nosotros los médicos, ustedes los comunicadores sociales, debemos tener al día nuestro sentido de audición. Qué interesante Sí, esto. todos nosotros saliendo. La verdad, saliendo al otorrino para hacernos un examen de la audición, porque generalmente no acudimos al otorrinolaringólogo Sí, si no tenemos alguna molestia o sentimos alguna sensación. Doctora, ¿a quiénes afecta más la pérdida de la audición inducida por el ruido? ¿Quiénes son los que están más expuestos, además de los que ya conversábamos, los que hacemos vida en los medios? Siempre hay un factor hereditario de por medio. También. Pacientes que tengan papá o mamá, abuelos, que hayan perdido audición, tienen mayor predisposición, así como también las personas que trabajan constantemente con ruidos, las personas expuestas a explosiones, armas, explosiones, el trabajo, taladro.
Esas son normalmente las personas que más tienen predisposición a pérdidas auditivas a largo plazo. Estaríamos hablando en este caso de trauma acústico crónico, que es exposición a ruido de forma prolongada y que esto ocasiona en el paciente el envejecimiento prematuro. Son personas que ya a los 50, 60 años, cuando realizamos una audiometría, vemos que hay una caída en las frecuencias y son estos pacientes que normalmente comienzan a notarlo, sobre todo en esta era, que es la era moderna, cuando están usando el teléfono y ven que de un oído escuchan más que otro. Ok, los síntomas, hay que preguntar. Exactamente, yo no, es que me lo estaba pensando. ¿Y esos signos comunes cuáles son? Entonces Sí. ese es uno. Empiezas a escuchar más de un oído que del otro. ¿Cuál podría Sí. ser? Sensación de ¿Otro oído signo? tapado. Hay personas que sienten el oído tapado. Cuando acuden a consulta no hay ningún tapón de cerumen porque realmente la primera causa de oído tapado son los tapones de cerumen. Hay personas que producen mucha cera en los oídos y estos pacientes también deberían acudir una vez al año al otorrino para hacer la limpieza instrumental, no sacarlo, no usar esos hisopos, los cotonoides, porque lo que normalmente hacen es introducir más la cera hacia el oído y es un peligro porque puede llegar hasta la membrana del tímpano e incluso perforarla. Hemos visto perforaciones por el uso de hisopos. ¿Hay ¿Algún alguna- dolor o algo así? Sí, ¿alguna molestia? Hay una pérdida súbita de audición en estos casos y un dolor muy agudo, lo que genera la perforación del tímpano. Doctor, yo me atrevería incluso a agregar en esas profesiones que tienen que son más propensos a la pérdida auditiva, los conductores de transporte público, porque a veces sí. el abuso excesivo de las cornetas, del equipo de sonido es ¿Y sabes increíble, así que si nos están viendo por allí o usted es esposa de algún transportista, aconseje que le baje el volumen al equipo de sonido para que no aturda tampoco a los pasajeros. Y los constructores, Sí, que trabajan todo el día con el que están taladro. taladrando. Doctor, ¿hay alguna forma de prevenirlo, además de lo que ya hemos conversado, en caso de que la persona sea propensa en cuanto a a heredarlo? Sí, lo importante es prevenir los factores ambientales. Si Ok. estamos expuestos constantemente a ruidos por nuestro trabajo, ¿Cómo se utilizar, venden protectores auditivos, los podemos utilizar estos pacientes, las personas que trabajan en construcciones, que están constantemente usando taladro, los que utilizan armamento. Estos pacientes deberían utilizar protectores auditivos todo el tiempo que estén expuestos a ruido, así como también lo ideal es llevar una vida saludable, una vida balanceada, que incluya una alimentación balanceada, el ejercicio. Para nosotros es muy importante que estamos en una ciudad y que estamos constantemente expuestos a contaminación ambiental. Entonces, tratar de reducir estas exposiciones prolongadas, creo que es la principal recomendación. No me quiero ir a la pausa porque ya, bueno, lamentablemente el tiempo apremia en televisión, pero quisiera hablar de las enfermedades que pueden dejar como consecuencia la pérdida de audición. Por ejemplo, cuando vivimos en la temporada de la época del COVID, muchas personas sufrieron de tinnitus, de muchas alteraciones en cuanto al tema auditivo. Una gripe mal curada puede llevarte a perder la audición. Sí, de hecho fue una época muy difícil porque una de las consecuencias más devastadoras del COVID-19 durante la pandemia fue la pérdida súbita de audición. Esos pacientes que después que pasaron su enfermedad, de repente, de la noche a la mañana, perdieron totalmente la audición. Claro. Cuando hacíamos los exámenes, verificábamos la pérdida auditiva neurosensorial, que es por efecto del virus. Y de hecho, no solamente el COVID-19, hay muchos otros virus que producen pérdida súbita de la audición. De Es hecho, algo irreversible, ¿no? O si hay algún ¿Hay tratamiento. alternativas? sí, actualmente sí es diagnosticada a tiempo, por eso es muy importante la prevención, el acudir a consulta y no automedicarse. ¿Por qué? Porque podemos hacer factores para tratar de recuperar el mayor porcentaje de audición posible. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Qué valioso que estemos Sí. entrando a sus hogares, a sus oficinas, a sus consultorios con este contenido de valor. Recuerden bajarle el volumen a los dispositivos electrónicos. Tomemos conciencia, en la prevención está la clave y, por supuesto, asistir al otorrino al menos una vez al año. Tengamos esa costumbre. José Colina vino a esclarecernos todas estas dudas y bueno, fue su médico en esta consulta Sí, en Portadas señor. al Día.